Estamos en la Embajada de México en Ecuador y tengo un enorme gusto de recibir a Roberto de León, quien es coordinador para asuntos políticos, paz y seguridad internacionales de la Cancillería mexicana. Roberto, bienvenido a tu embajada. Muchas gracias, embajadora. Un placer poder estar aquí contigo en Quito, Ecuador. Y bueno, ya que estás aquí, quiero aprovechar y hacerte unas preguntas para unas cápsulas que entregaremos al público que nos escucha. Dime, Roberto, México y Ecuador tienen una amplia trayectoria en foros multilaterales, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Y cómo es la relación de trabajo de los dos países en la Organización de las Naciones Unidas? Claro que sí, embajadora. La relación y el trabajo coordinado entre México y Ecuador, junto con otros países de América Latina en Naciones Unidas, es muy importante. Yo tuve el gusto de estar 5 años en la misión de México en Nueva York y trabajamos de la mano con muchos colegas de Ecuador. Y esto tiene que ver con la visión compartida que tenemos de el papel de los foros multilaterales y en particular de las Naciones Unidas para hacer el mundo un poco más previsible ante las asimetrías de poder que vemos, ante las situaciones de los problemas que solo pueden resolverse con la cooperación multilateral. Países como México y Ecuador hacemos un aporte a estos foros porque tiene que ver con nuestro interés nacional y tiene que ver también con aportar a las mejores causas de la humanidad. Le puedo compartir, por ejemplo, que hay coincidencias importantes, yo diría en prácticamente toda la agenda de Naciones Unidas. Por ejemplo, en los temas de desarme nuclear, desarme convencional, México y Ecuador han tenido posiciones muy convergentes en el Tratado de No Proliferación de Ensayos Nucleares, en el recientemente adoptado Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, que esto nos viene pues de la tradición de los dos países en el marco del Tratado de Tlatelolco y de la búsqueda del desarme. También en los temas que tienen que ver con la Agenda 2030, con la financiación para el desarrollo, hay una serie de convergencias. Esto es muy importante porque yo creo que México está mirando al sur y estas convergencias que tú dices hay que resaltarlas y que el público las conozca, no solamente los expertos en estas cuestiones, sino que los que nos escuchen entiendan bien de qué se trata. Explícanos un poquito más cómo son estas convergencias. Claro que sí, yo creo que es muy importante compartir con el público que los temas que se discuten en Naciones Unidas pareciera que están como muy lejos de nuestra realidad. Pero, por ejemplo, en la agenda de derechos humanos, Ecuador y México han promovido y han trabajado conjuntamente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tuvo un impacto muy importante de cambiar la visión que existía, una visión más asistencialista, más de corte médico, por una visión de derechos humanos, de autonomía de las personas con discapacidad. Trabajamos, por ejemplo, en una resolución hace algunos años en la Comisión para el Adelanto de la Mujer sobre el aporte de las mujeres indígenas al desarrollo. Esta fue una iniciativa que presentamos Ecuador y México, junto con otros países de la región, Bolivia y El Salvador en particular en esa ocasión. Y esto tiene que ver con, pues desde luego somos países multiculturales y nos interesa mucho que se reconozca esta dimensión de nuestros países y el reconocimiento del papel de las mujeres. Desde luego también somos países que hemos promovido los derechos humanos de los migrantes. Este es otro tema que nos une y creo que como pocos temas de la agenda de Naciones Unidas, cuando se aborda la dimensión de derechos humanos, es muy evidente que México y Ecuador, independientemente de los retos que enfrentamos los dos países en este ámbito, hemos colaborado. Y creo que eso muestra que la visión de países también, usted señalaba, del sur, México en esta búsqueda de un acercamiento con los países latinoamericanos, podemos hacer una diferencia en estos foros multilaterales
y llevar estas preocupaciones y prioridades también de nuestras agendas nacionales, compartirlas con la comunidad internacional en la Asamblea General y en otros espacios de Naciones Unidas. Quizá otro ámbito que me gustaría destacar es el de la paz y la seguridad internacionales. Aquí, desde luego, tiene que ver con el ámbito del desarme, al cual ya me referí, pero también vamos a tener la oportunidad de compartir experiencias y de tener una visión de los retos que enfrentamos en materia de paz y seguridad internacionales, que son varios, desde luego, desde las amenazas tradicionales de los conflictos armados, lo que estamos viendo ahorita de una mayor polarización y de lamentablemente una carrera armamentista de muchos países, y también amenazas quizá no tan tradicionales como pudiera ser la ciberseguridad o aspectos que nos pueden afectar precisamente de cómo se aplican estas normas a estos ámbitos que tienen que ver con el ciberespacio. Tanto México como Ecuador recientemente nos hemos visto afectados precisamente por la intervención de estos ataques cibernéticos que afectan la vida de nuestras sociedades. Han sido instituciones bancarias, instituciones de salud, y los dos países también compartimos esta preocupación de que haya una mayor colaboración internacional, intercambio de experiencias y un avance en la comprensión de los retos que representa la seguridad de las personas y de los estados en el ciberespacio. Este es, digamos, algo muy reciente. Apenas la Asamblea General en los últimos 5 o 6 años ha instaurado una serie de mecanismos de discusión, de negociación sobre este tema, uno muy particular justo para una nueva convención sobre ciberdelito, que como señalaba yo ya, es lamentablemente una nueva área donde nos vemos afectados por la actividad de grupos criminales. Y como eso también tiene que ver con otras actividades tradicionales, como la colaboración en el problema mundial de las drogas, que también requieren este enfoque de cooperación integral, multidimensional, para poder tener el impacto que buscamos. Entonces, pues muy contento de poder compartir con el público ecuatoriano estas visiones compartidas, estos intereses compartidos que hay entre México y Ecuador, y justo parte de mi visita pasa por la posibilidad de tener algunas entrevistas y algunos intercambios con las áreas competentes de la Cancillería ecuatoriana en estos temas. Pues me parece muy interesante lo que planteas, Roberto, porque definitivamente estamos en un mundo nuevo y hablar de ciberataques, por ejemplo, es algo que ni siquiera se nos ocurriría una década atrás, ¿no? Exactamente. Y hablar de paz y seguridad, pues es otro tema muy importante que hay que enfatizar, y en ese sentido, bueno, pues entre mejor relación bilateral existe entre los dos países, pues más podemos afrontar todas estas cosas de mejor manera, ¿no? Entonces, me da gusto que estés aquí, que compartas tus experiencias en este país, y bueno, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias, embajador.